soy Juliana. Y yo soy Hugo. ¿Cómo están? Buenos días. Aquí estamos hoy día con ¿quién, Huguito? Con nuestra super invitada especial, nuestra tía, nuestra madrina, nuestra madre nodriza, Mariana. ¿Cómo estás? Mariana. Hola amigos, ¿cómo están? Es un honor estar aquí. El honor es nuestro, Mariana. Y ahora estamos en el episodio número 8 de Hablando Bibliadas. Yep. Con Hugo y Juliana y Mariana. Yeah, yo amo hablar bibliadas con ustedes, en verdad. Necesitamos hablar bibliadas. ¿Y de qué vamos a hablar? Bueno, normalmente nosotros compartimos el show, abrimos el show compartiendo las cosas buenas que nos han pasado, ¿no? Sí, esta semana. Sí. Y entonces hay que preguntarle a la invitada especial, ¿no? O nosotros empezamos a compartir primero, no sé. Como tú quieras. Yo creo que voy a hablar de hace semanas, cuando pasó lo del eclipse, que fue hace como, un mes atrás, y no hablamos nada de eso. Así que voy a compartir. Fue muy chévere. Eso es lo que tengo que compartir. Nada más. Oh, qué bonito, qué lindo. Fue muy científico. ¿Se vio al 80%, al 90%, al 100%? Aquí fue 95%. Wow, porque acá en las granjas fue 81%. No, aquí fue 95%. ¿Y allá en Lima? ¿Limón? No estuve en Lima cuando fue el eclipse. Justo estaba en una visita apostólica en México. ¿En qué pueblo estabas, Marianita? Estaba en Uruapan, en Michoacán. Michoacán. En la tierra de las paltas. Es la tierra de las paltas, ¿sabes? O sea, ahí es uno de los mayores productores de paltas de todo el mundo, palta? literal. Del aguacate, híjole, acá en Perú le decimos palta. Avocados. Palta. Porque palta creo que solo en Lima es palta. Sí. No sé, fácil es avocado, sí, avocado, sí. Pero muy interesante. Bueno, un lindo tiempo y allá también hubo eclipse. Pero solamente parecía como si el sol se hubiera puesto gafas de sol. No se vio realmente, sí, como un filtro. No se vio nada, pero ¿Tú crees que si el sol se ve a sí mismo se quema los ojos? Puede ser, tiene que usar sus lentes. Tiene que usar sus lentes a veces. Se cansa. Imagínate vivir así por 40 años, así que no puede ver nada. Y debe tener arrugas, ¿no? En los ojos de tanto estar cerrando. Sí, estrés ocular. Estrés ocular. El estrés ocular lo tienes tú cuando vienes el sol está súper cool. No, pero ese día yo terminé con dolor de cabeza al final y usé lentes, pero estuve con dolor de cabeza todo el resto del día. Oh my gosh. Pero es que yo estaba con los lentes tirada en el piso y viendo así todo el rato por como 2 horas. Eso wow. Me pasó demasiado. Oh, wow. No, ¿y qué más? ¿Qué más estamos celebrando aparte de ese acontecimiento que pasó hace un mes y medio atrás? Bueno, no sé, yo estoy haciendo mi campaña de Google Ads para poder capturar más clientes para mi worshipmediagirl.com. Y nada, entonces ayer conseguí un cliente, así que fue chévere. Nice. Si quieren algún video para sus iglesias en español o en inglés, sí, bueno, worshipmediagirl.com. Super cool, hace de todo. Bueno, y acá yo trabajo en una iglesia a tiempo completo, full time. Estamos en pleno inicio de una serie de eventos grandes, conferencias, y bueno, en eso estamos ahora abocados. Soy la encargada de eventos. Avocados. Estamos palteados y abocados. Estamos abocados a eso, y bueno, y a la par también estoy en la parte de grupos pequeños de mujeres en mi iglesia. Entonces, mi vida gira en torno a iglesia. Grupos pequeños. Small groups. Small groups. Son gigantes, esas son unas mini ciudades. Así es. Sí, son bastantes, sí. Y hoy, ¿de qué parte de la Biblia? ¿Qué parte hoy día nos toca compartir 1 Corintios 3 del 5 al 15. Así es. Sí, estoy emocionada, está muy bonitos. Así que vamos a leerlo. ¿Quién lo va a leer? ¿Cierto? No sé, lo vamos a compartir, ¿no? Yo voto que lo hagan como lo hacía la iglesia donde fui. Hugo comienza, un verso, luego Juliana, y luego Hugo hasta que se acabe. Hugo comienza, ok. Ya pues. Okay. Pero solo ustedes dos, del 5 al 15. Ok. Hugo, tú empiezas, por favor. 3, del versículo 5 al 15 de Primera de Corintios. Si esto estás en la Biblia que yo tengo, página 980. ¿Qué versión tienes? Yo tengo la en la Reina Valera 1800. ¿En serio está? Mira, yo tengo mira Mira esta Biblia. Bueno, no voy a decir pero
Mira, yo también tengo. Mira esta Biblia, María. Yo también, mira esta Biblia. No, pero esta de acá es igualita a la de Hugo. Este de aquí tengo la dedicación de la pastora Karen Barriger. Oh my God. Yo no la tengo dedicada por pastora Karen Barriger. Yo no tengo garabatos, pero yo no tengo. Yo voy a ir a que me la dedique. Esperen. De 1997. 1997. Sí. Y por aquí creo que yo tengo algunas dedicaciones. Sí, tengo de Percy Zúñiga. Nadie me quería. O sea, tienes de Percy Zúñiga y no tienes la mía. No tengo. Qué arrogante. ¿Sabes lo que tú no tienes? El sobre de ofrendas de hace 20 años. En mi Biblia. Wow. Ahí está. Eso no ¿Cómo tiene, se nota que la usas? Yo lo que tengo acá es una lista de lo que quería que Dios me dé. A ver, ¿cuál es la cosa más rara que está dentro? ¿Qué es la cosa más rara que tienes dentro de tu Biblia? Eso también podría ser un podcast, ¿sabes? En verdad. No, yo me maté de la risa. Tenía una lista, Mariana, de 7 cosas que quería que Dios me dé. Y casi todo se cumplieron. ¿Y algo se cumplió? La mayoría de las 7, sí, creo que todo. Oh, wow. Sí. Wow, eso está muy very nice. En fin, hay que leer la Biblia, por favor. Ya, leamos. Tú empiezas. Ok. Ya, déjame encontrarlo porque no sé qué. Primera de Corintios, aquí está. 3. 5. Primera de Corintios 3, capítulo 5. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Hasta el versículo 15, ¿no? Ok. Ya. Sí, ya, ok. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. La obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Wow. Nada más. Amén, amén. ¡Fuego! Amén. Esta es la palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cuando leí estos pasajes, lo primero que se me vino fue Juan 15. Juan 15. Juan 15, sí. Que vaya, empieza su Biblia, ¿no? Ya que la tienen en la mano, practican un poco el dedito. Se le ocurrió Juan 15. Juan 15, sí. Juan Jesús, 15, David. Juan 15, Juan 15:1. No, vamos, si quieres soy la yo con mi versión. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y todas las ramas que decidan fruto para que dé aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Me pareció muy interesante la manera en cómo Pablo toma el ejemplo que Jesús dio acerca de siempre hacer una comparación, porque a lo largo de la palabra vamos a ver a Dios comparándonos mucho con plantas, o sea, diciendo que somos como plantas. Y la verdad, ese ejemplo me encanta porque a mí me gustan mucho las plantas y ya a los 30 se me dio por aprender a cultivarlas, aprender a cultivarlas, aprender a verlas cómo crecen, no, y también matarlas, ¿no? En medio del aprendizaje también se me han muerto varias, pero es interesante cómo es el proceso de una planta, ¿no? Que necesita de alguien que la riegue, que la cuide, pero mientras esté bien cuidada, una planta va a florecer. Y es lo que prácticamente también da el mismo ejemplo Pablo, ¿no? Ustedes han sido plantados, alguien puso una semilla, fui yo, Apolo fue el que tal vez cultivó, pero el quien da el crecimiento es el Señor. Así que nadie puede
jactarse de que esta planta crezca y se fortalezca, porque quien realmente le da ese crecimiento es Dios mismo, y prácticamente Jesús te dice, yo soy esa vid, ¿no? O sea, así es. Permanece unido a mí y vas a florecer. Entonces me pareció muy interesante la manera en cómo Pablo utiliza esa misma metáfora de plantas para hablarles a ellos. Ya. Eso me pareció muy bonito. Justo lo que estábamos hablando con Hugo, ¿te acuerdas? Estábamos hablando de las peleas de las mujeres del mercado, que era lo que parecía que estaba pasando en la primera parte. Sí, cuenta eso, por favor. Sí. Cuenta. Bueno, yo lo que descubrí fue de que esto de acá era una pelea de grillos. Era el team Pablo, el team Apolos y el team Cefas, que supuestamente Cefas es Pedro, sino que es un nombre que tenía como decir Víctor Hugo, ¿no? Y Hugo. No, es que Cefas. Creo que Cefas, Cefas. Entonces eran 3 teams así, y más el team Jesucristo. Entonces era como unas peleas de con chancletas, se agarraban chancletadas. Y la idea era de que en esa época estaban los oradores, ¿no es cierto? Eran como los Backstreet Boys, eran los oradores que iban a pueblos, iba un orador de Ponte de Roma, Corinto, como si fuera pues Mick Jagger, iba a orar. Y dice que hay un orador que escribió en su libro que cuando él fue a visitar a Corinto, dice que había estos cristianos y sus peleas, que se estaban gritando, o sea, no era una pelea de, oye, que no me pasó el wifi, ¿no? Era como, ¿qué toma? Que se gritaban en la plaza, y era pero una cosa así que parecía novela Era bien mexicana. Competitivo, ¿no? Sí, era bien competitivo porque yo creo que lo que estaba en esa época, lo que estaba rampante era a quién tú seguías, a qué tipo de comunicador tú seguías, claro, ¿no? Y dependiendo de eso es, por ejemplo, Android y iPhones o Mac y Huawei. O Mark Zuckerberg y Jeff Bezos. Ajá. O Tesla. Entonces, cosas así, pero en la iglesia, ¿no? Entonces, a mí lo que me gustó de lo que leímos fue que cuando dice que Pablo hizo el fundamento, ¿no? La fundación. Y que nosotros podemos construir encima, pero no podemos cambiar la fundación. Tú dijiste Pablo, es Jesucristo. No, fue Pablo. Fue Pablo. Pablo fue el que predicó. ¿Verdad? Que dijo que era arquitecto, ¿no? Sí. Claro. Y la verdad, yo sí soy arquitecta, dicho. Pero el fundamento está puesto en Jesucristo, tienes razón. Claro, él fue el que plantó la fundación, que es el evangelio, ¿no? Arquitectónicamente hablando, el fundamento de una edificación es realmente lo más importante, porque de acuerdo a la dimensión y al estilo... Tranquilo. Soy arquitecta, que no lo ejerza no significa que no lo sea. Bueno, lo cierto es que depende del cimiento, es lo que tú vas a construir. O sea, si pretendes construir un edificio de 40 pisos, no vas a hacer un fundamento de una casa de 2. ¿No? Entonces, es a lo que se refiere Pablo. O sea, el fundamento fue hecho para edificar cierto tipo de edificio. Entonces, ya corresponde... Dime. Eso fue a lo que a mí me gustó, que es, por ejemplo, tenemos la fundación y ya depende de nosotros ver qué es lo que nosotros construimos encima, ¿no? Y eso es lo que dices ya como arquitecta, lo pongo esto así, lo que dice Hugo es bien interesante, porque nuestro fundamento es como para un enorme edificio. O sea, tenemos lo suficiente, el suficiente, ¿cómo se llama?, estructura como para que puedas edificar un edificio, un rascacielos. Y ya depende de ti si quieres que tu edificación sea una casita de un piso de paja, ¿no? Ahora, cuando hablamos de edificación, ¿estamos hablando de iglesia o de nosotros como cristianos? Ambas cosas, de hecho, pero creo que aplicándolo, ambas cosas, pero de una manera práctica y tangible para nosotros como personas, como hijos de Dios, como cristianos, si quieres decirlo. No puedes tener una vida que realmente produzca mucho fruto y seas un árbol muy grande o un edificio muy grande, que tenga muchas funciones, que tenga mucha bendición para otros, o puedes tener una vida muy pequeña, muy chiquita, siendo un hijo de Dios. Pero el potencial de fundamento que tienes es para algo muy grande. O sea, y sabes que también acabé de leer también que también tiene que ver mucho con esto, es que dice que dependiendo de lo que tú edifiques encima, esas cosas van a ser probadas por fuego. ¿Y qué es el fuego, no? El fuego edifica, ¿no? El fuego purifica. Entonces purifica. Entonces va a ser, no te dice que sí todo va a estar bien si tú edificas las cosas correctas, ¿no? No te dice, si tú edificas las cosas correctas, todo te va a ir bien, todo va a estar bien. No, dice, cualquier cosa que tú edificares va a ser probada
edificaréis va a ser probada por fuego. Y eso es lo que me parece alucinante. Me parece Ahora, fuego es una metáfora también de pruebas, ¿no? De dificultades, claro. Que realmente van a mostrar de qué estás hecho, ¿no? Porque realmente, como dices tú, el fuego purifica las pruebas. Y no digo que Dios te pruebe, porque Dios no manda nada malo. Ya tienes un enemigo que se encarga de probarte, ¿no? Es interesante, porque a veces pensamos que las cosas malas vienen de Dios para probarte. Y la verdad, Dios no tiene que probarte. Dios está mandando algo para probarte, pero Dios sabe cómo estás. Claro. A mí me da risa ya porque es como si Dios no supiera, ¿no? Dios es omnisciente, Dios sabe cómo estás, no tiene que probarte para saber cómo estás, sabe que estás arruinado o estás súper bien. El que sí tiene que probarte para saber cómo estás es Satanás. Así es. Entonces, Él manda pruebas para Él ver cómo estás y tú también, y Dios lo permite para que tú mismo te des cuenta cómo estés, ¿no? Cómo estás. Claro. Entonces sí, las pruebas son aquel fuego purificador para un cristiano que quita aquello que no debe estar y hace que permanezca lo que sí tiene que estar, que es Jesús, ¿no? Espero que eso sea la manera en cómo atravesamos una prueba, darnos cuenta que esas cosas nos están estorbando y sacarlas de nuestra vida y volver a centrar nuestra mirada en Jesús para avanzar y seguir creciendo. Así es, así es. Y bueno, hablando de plantas, yo tengo aquí mi planta aquí atrás. Oye, estoy falsa, es de plástico. Sí, no es de plástico, es de verdad. Amazon. No, la compré en el mercado, estaba ahí. Yo vi a alguien, porque en mi casa no teníamos plantas, pues, ¿no? No tenemos plantas. Entonces yo vi a alguien con su carrito y la planta encima, es una planta súper gigante, ¿no? Y dije, ay, qué chévere. Le mandé una foto a Poliana, a mi esposa, y me dijo, ya, cómprala. Entonces la compré. Y ahí está. Y ha crecido. Está hermosa, está chévere. Parece falsa, está muy bien. Y yo tengo mi momento zen, mi momento de calma. ¿Sabes cómo se llama tu planta, Hugo? ¿Sabes cuál es el nombre científico de tu planta? No, creo que es una higuera no sé qué cosa. No da fruto. Acá la llaman Ficus lirata. Ficus lirata. Su Mariana Tiralata. Ficus lirata. Sí, bien, muy bonita. Bien erudita. Bien erudita bien conocida en la... Bien ilustrada. No, pero lo otro que quería decir de lo de 1 Corintios, de la primera parte, que todavía sigo así pensando en esto de las divisiones y de las diferentes teams. Yo creo que no tenía nada de malo que ellos crean y que ciertas personas sean como sus líderes, ¿no? Claro, o sea, yo creo que... El problema era que ellos, pero Pablo dice, ¿pero acaso yo he muerto por ti en la cruz? ¿O acaso Apolo ha muerto por ti en la cruz? ¿O acaso Cefas ha muerto por ti en la cruz? Si es Jesucristo, Él es realmente el fundamento del cristianismo, y el tener una iglesia donde tienes un líder no tiene que ver nada y de repente creer, de repente te bautizan de frente, te bautizan de atrás o te echan agüita en la cabeza. Eso no tiene nada que ver con el fundamento del cristianismo, que es Cristo, ¿no? Y eso creo que sería chévere. Es todo un podcast sobre si es que solamente echarte agüita es un bautizo, porque ahí puedo discrepar. Bautizo es sumergir completo. Pero ya, eso es otro asunto. Yo estoy de acuerdo con Juliana en el sentido que para mí el tema de el pastor o líder que te pastorea, ¿no? Que está ayudándote en tu crecimiento espiritual, merece honra, merece respeto, merece amor, porque es un padre espiritual en esta estación de tu vida. Pero si tú pones tu mirada en la persona, tu mundo se achica al tamaño de esa persona, porque no deja de ser un ser humano que va a fallar. Y he escuchado a muchas personas que son heridas a causa de su líder o pastor y se van de la iglesia. Y se alejan de la iglesia. Heridos porque pusieron sus ojos en la persona. Y la persona es una persona, ¿no? O sea, esperan que el pastor sea como un padre, pero ese pastor es padre de otros hijos, literal, ¿no? De repente tiene otra familia que son su prioridad y se hieren. Y la verdad, el error aquí está en poner a las personas como si fueran Jesús, como si fueran sus Mesías. Lo que tenemos que recordar siempre es que a quien seguimos y servimos es a Jesucristo. Y damos gracias y honramos a estas personas que Dios ha puesto en nuestras vidas para liderarnos, porque incluso hasta con sus fallas estamos siendo formados, ¿no? Aprendiendo a perdonar, aprendiendo a centrar nuestros ojos en Jesús, a darnos cuenta que no son que son solo personas, que Cristo es quien edifica nuestra vida finalmente. Y eso es aprender a caminar en madurez, amar a pesar de que fallamos. Yo creo que también eso es una cosa, y también lo otro es sobre el trivialismo. O sea, cuando tú perteneces a una tribu y te metes así, es como pertenecer a un equipo de fútbol, ¿no? Es como Perú que ellos eran fanes de Alianza, un equipo de León de Huánuco, Alianza y la U y la U, Cristal. ¿no? O un cártel, ¿no? Entonces, uno que es de Alianza Lima se va a agarrar patadas con el de la U, mañas. Y yo creo que es algo así, a veces pasa cuando en las iglesias nos metemos demasiado en el logo de mi iglesia,
y tú crees que estás en una tribu, ¿no? Y tienes que representar y te pones como fanático. O sea, qué triste honestamente que sea internamente en la iglesia los jóvenes contra los adolescentes, ¿no? Qué sé yo, por ejemplo, pelear o competir de una manera no saludable. El ministerio de hombres contra el ministerio de mujeres, teniendo un conflicto. Yo voy a compartir que yo estuve en muchos equipos de alabanza y siempre se siente que el equipo de alabanza es una iglesia aparte, es un grupo aparte. También. Yo desde chiquito siempre tuve mis amigos en el equipo de alabanzas, pero también tuve mis amigos afuera del equipo de alabanza. Te felicito, Hugo, te felicito. Sí, muchas gracias. Sí, qué bueno, bajaste a la tierra, del cielo. Bajó de los olimpos. De la nube, bajó con su arpa, bajó. Yo no era elitista. Yo he tenido amigos que, te digo, tengo amigos que tienen millones de dólares y tengo amigos que viven abajo en un cerro, ¿no? Y para mí igual. Yo sé qué es lo que pasar hambre, yo sé qué es tener abundancia, porque pues no, Dios. A lo Pablo dices, a lo Pablo, sí, igual. Pablo, pero el fundamento de todo eso es como dice Mariana y Juliana, es Cristo, ¿no? Y una de las cosas que Cristo nos manda, nos llama es a amar a nuestros hermanos, ¿no? No importando nada, no importando grupitos, no importando nada de eso. ¿Qué iglesia vas? ¿Qué religión eres? ¿Qué tatuajes tienes? O sea, no importa. Tu misión no es juzgar, tu misión es amar y nada más. Algo que a veces le digo a las personas que están molestas con la iglesia, ¿no? Es interesante porque hay mucha gente que llega herida y están muy enfocados en lo que la gente va a decir de ellos. Y yo lo que le pregunto a las personas que me dicen esto es, ¿vienes por las personas o vienes por Jesús? Porque si vienes a buscar a Jesús, Él no te juzga. Entonces, también es un tema de enfocar por qué hacemos lo que hacemos. De hecho, la gente es importante, pero tu relación con Jesús va a marcar un camino hacia tu relación con los demás. Si tu relación con Jesús es saludable, tus relaciones con las otras personas van a ser saludables también. Pero si tu relación con Jesús no es saludable, probablemente eso también se va a ver. Claro, porque todo es de adentro hacia afuera. A mí siempre lo repito, es de adentro hacia afuera. Como en las plantas. Pero por dentro está podrido. Como en las plantas, Yuyitos. Claro, la raíz está podrida y se muere la planta. Total. Dijo esa palabra de nuevo. Dijo la palabra yuyis. Vamos a ver qué significa esa palabra yuyis en el futuro. No se pierdan los episodios, por favor. Yo iba a decir que hay mucha gente que se aferra a ese pasado de las personas que las hirieron en las iglesias, entonces les cuesta mucho regresar a las otras iglesias. Pero honestamente, Hugo, acá somos 3 cristianos desde hace muchos años, somos jovencitos, ¿no? Pero tenemos muchos años en Cristo. ¿Alguna vez no te has ido de la iglesia ofendido? O sea, ¿dejaste de ir a la iglesia por una ofensa? O sea, yo sí. Me fui molesta de la iglesia por personas. Me fui molesta con Dios porque pensé que era su culpa. Wow. Estuve molesto, por mandarme esa persona en el camino. O sea, pero fue una persona, me dejo entender, fue una persona finalmente. Fue una persona, sí. Bueno, ok, me toca hablar. Yo no he estado molesto, tal vez con la iglesia, pero sí he estado como que defraudado, ¿no? Defraudado. ¿Pero a causa de la iglesia o a causa de las personas dentro de la iglesia? A causa de las personas, pero no porque yo creía en esas personas y las ponía en un pedestal, sino más que nada me decepcionaba porque pues parecían esa gente que peleaban en las plazas, ¿no? Gritándose. Y yo no voy a decir que también yo fui un santo, porque yo no fui un santo, y yo también practiqué ese tipo de cosas, ¿no? Ese tipo de murmuraciones o tal vez ese tipo de hablar mal de otras personas. Pero sí, yo me alejé de la iglesia porque la gente me defraudaba. Los cristianos que estaban supuestamente tenían que amarme o tenían que, hacer todas esas cosas que unos cristianos hacen, orar por mí y todo eso, no estaba pasando o me defraudaban y ya yo me iba quitando, me salía de la iglesia. Pero no era porque yo estaba alejándome de Dios, ¿no? Era porque la gente, ¿no? Y me costó. Pero eso es lo hermoso también de todo este asunto del crecimiento de una persona, ¿no? Individual. Sí, yo crecí muy hermoso. Yo también considero que crecí muy hermosa, pero lo que voy es que la revelación de entender, porque creo, al menos a mí me costó mucho entender esto, ¿no? Yo siempre lo llamo, siempre se me da esa palabra, pero
lo paradójico que es la iglesia, que es 100% santa, 100% justa, 100% comprada por la sangre de Cristo y a la misma vez 100% humana, porque hay personas en ella e imperfecta, y eso Jesús perfeccionándola. El dicho que decía mi abuelito siempre decía un dicho cuando quería insultarte, decía, vales un Perú lleno de peruanos. Ya. Sí, vale. Wow. ¿Eso te decía tu abuelito? Cuando querían insultar a alguien, no para decirle, vales un Perú, pero lleno de peruanos. Es como, el problema es que los seres humanos siempre cometemos errores. Entonces, el Perú es lindo, la iglesia es linda, cuando pero metes al ser humano ahí, ¡ah! Pero, y aquí va el pero, ¿no? Pero Jesucristo ama a su iglesia y ha dado su vida por ella. Y eso es algo que a medida que conoces el corazón de Jesús, y eso se da en el caminar con Él, que es un tiempo largo, me dejo entender, no es en corto plazo, así que no te frustres si en ese momento estás frustrado, sino que al caminar con Jesús, al no desligarte de Él, te vas a dar cuenta de que Jesús ama a su iglesia con sus imperfecciones y se ha dado para perfeccionarla. Entonces, empieza a generar en ti un amor por la iglesia también, un amor por los hermanos, un amor por los pastores, a pesar de sus fallas, orar por ellos, cubrirlos. Un amor por tu casa, ¿no? Porque es una familia también. Un amor por tu casa, sí, total. Claro. Y una honra también, porque si efectivamente nuestros pastores no son perfectos, al menos en mi iglesia, yo veo que son personas que honestamente quieren hacer la voluntad de Dios, que tal vez pues son humanos, ¿no? Tal vez no siempre lo hacen de una manera bonita, de alguna manera, ¿no? O como yo lo haría, ya, eso suena mejor, como yo lo haría, creo que eso suena bonito, mucho más bonito, pero eso no significa de que no son personas que están entregadas, han entregado su vida para dedicarse a levantar una iglesia para el Señor, que no es una vida fácil. Honro eso. Y ya para terminar este capítulo, ¿qué es lo que podríamos decirles a las personas que nos están escuchando, que tal vez han pasado por ese tipo de decepciones, o tal vez están pasando por ese tipo de decepciones, o tal vez están pensando salir de la iglesia porque hay mucho drama, mucha novela, como dicen, ¿no? Primera de Corintios, y Corintios suena como corinteado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que diría a nuestros amigos? Yo lo que diría, número uno, es que es mentira, y hasta diría que es diabólica, el decir que iglesia es uno solo. La iglesia somos una comunidad de santos que se reúnen en un sitio a alabar a Dios. Eso es hacer iglesia. Si efectivamente somos el templo del Espíritu Santo, cada uno por nosotros, y hay una comunión íntima con Él, Dios ha decidido, Cristo murió para darle vida a la iglesia, para revelarse a Él mismo a través de ella. Entonces, que tú no seas parte de una iglesia, te estás perdiendo muchísimo de quién es Dios, porque es una de las maneras en cómo Dios se revela al mundo, a través de su iglesia, a través de esa comunidad tal vez humanamente imperfecta, pero que es perfeccionada por Él mismo. Y Él ha decidido revelarse ahí también. O sea, hay una revelación íntima y personal, pero hay algo muy delicioso en la revelación de Dios a través de la iglesia. Tienes que ser parte de una. Y hasta incluso en esas imperfecciones que está en tu iglesia vas a poder ver muchos rasgos de Dios amando a su iglesia si permaneces en ella. Entonces, ¿qué? Perdonar, amar la iglesia, porque si amas a Jesús, Él ama a su iglesia. Entonces vas a amar a la iglesia también, porque amas a Jesús. Claro. A ver, Juliana, ¿algunas palabras finales? No sé, lo único que se me ocurre, y que estamos bromeando de lo de la gente y como que la iglesia sería perfecta si no tuviera gente, es una broma. Yo no lo creo. Lo que yo sí creo es que tú puedes ver que una iglesia es viva y es como una planta que está creciendo cuando la iglesia está creciendo. Entonces, si tú estás estancado en una iglesia que años, de décadas está estancada y no está creciendo, de repente es tiempo de replantarte. No hay nada malo en replantarte si tú sientes que esa iglesia la raíz está pudriéndote en tu cristianismo, ¿no? Yo no es que yo voy de iglesia en iglesia, pero me he mudado tanto y he ido a tantas iglesias. Ya que llego a una ciudad nueva, he echado mis raíces ahí, me he replantado muchas veces. Y sinceramente yo amo la iglesia global del cuerpo de Cristo, me parece alucinante, es como adoro la iglesia global de Cristo. Es hermosa. ¿Sabes qué, para sumar lo que tú dices, y Hugo debe saberlo? De nuevo, una vez más hemos usado esa palabra, Yuyito, que la vamos a explicar en los próximos episodios, no se lo pierdan. Escúchame. Cada planta tiene una cantidad de luz, agua y tierra para florecer. Que necesita. Si tú no estás floreciendo, tal vez no es tu sitio. Tal vez.
Me dejo entender, no digo que esa maceta no sea buena, no digo que ese lugar no, tal vez para ciertas personas es el lugar correcto. Pero si tú sientes que no estás floreciendo en tu relación con Jesús, piensa, evalúa ahora, tal vez no es el lugar donde... Y usando esa analogía de las plantas, ¿no? Por ejemplo, yo esta planta la limpio cada sábado, agarro un paño, eso es lo que iba a compartir hace 15 minutos. Hugo, con tus lágrimas. Sí. Tus lágrimas. Yo pongo música de violines, música clásica, sí, y yo agarro y un paño húmedo y muy suavemente, con mucho cuidado voy limpiándole las hojas, porque se llenan de polvo. Y si se llena, escucha, esto es muy importante, y si se llenan de polvo, la planta no puede respirar. Y si la planta no respira, o sea, está planta, con nariz tupida. Así es. Le da sus alergias. Entonces, si usamos esa analogía, sí, tal vez esa iglesia, si tú no estás floreciendo, tal vez la iglesia no es un lugar bueno para ti para florecer, pero tal vez no es la iglesia, ¿no? Tal vez eres tú. Tal vez eres tú. Tal vez eres es tú. Cierto. Tienes que trabajar en algunas cosas, ¿no? Amén. Tienes que trabajar en algunas cosas en ti. O tal vez, por ejemplo, tienes que dejar que Dios... Tal vez tienes que dejarte a ti mismo, tienes que convencerte a hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Amén. ¿no? Sabes que lo que tú dices es totalmente cierto, porque creo que estamos en una generación, y acá con mucho cuidado lo que estamos diciendo, ¿no? Que nos dejamos llevar mucho por lo que sentimos. Oh, sí, cuando tenemos que movernos más por principios, es algo que Pastor Robert, mi pastor, siempre nos enseña. Por ejemplo, el matrimonio, si podemos hablar otro podcast, un episodio. Claro, es otro podcast, pero en cuanto a iglesia, no es porque siento, crezco, no, o sea, acá es un tema de llevar tu situación delante de Dios y moverte de acuerdo a lo que Él te dice, ¿no? Como dice Hugo, de repente eres tú. Claro, de repente eres tú, y ya, eso es... Como la canción Culpable soy yo. Culpable soy yo, claro. Sí. Eso queda solo. Ok, chicos, entonces eso es todo. Esto fue un episodio más, episodio 8 de Hablando Bibliadas. Primera de Corintios. Hugo, Juliana, Mariana. Gracias, chicos, y vamos a estar subiendo todos los episodios también en TikTok e Instagram, IGTV o como se llame. Y si ustedes quieren saber qué es lo que significa la palabra yuyis, manténganse conectados. Nos vemos. Un abrazo. Chao.